Feliz temporada de eclipses. Me pareció el momento perfecto para venir a reseñarles Sol Negro de mi queridísima amiga hermana Nicté Toski. O sea, es el primer libro suyo que tengo como físicamente. Este es nuevecito, 2024. Lo editó la UNAM para su serie Alas del Tigre. Pero de verdad es que leerla y escucharla en su versión poética, que también tiene como tintes ensayísticos y tal, pero escuchar su voz para mí es como, no sé, como un regreso a casa y como todo eso que nos gusta tanto de la literatura, ¿saben? Nicté tiene esa como fuerza para describir emociones bien intensas en la poesía y creo que es lo que más me gusta de ella. Reseñar o hablar de poesía es muy diferente a hablar de narrativa y que es lo que más han visto por aquí en mi TikTok o en mis videos de YouTube. Entonces estoy como súper contenta, de verdad, y o sea, es un libro que leí varias veces, como tres o cuatro así en un mismo día, como que solo lo abría y era como para mí súper catártico y más, again, en esta temporada de eclipses, que yo soy muy creyente de que los libros se encuentran cuando tienen que encontrarte y yo este lo pedí desde hace unos meses, pero como que no lo había querido leer. Entonces, pues para empezar este poema, bueno, Nicté obviamente se Orizaba, para los que ya la conocen y para los que no, de verdad, léanla o escúchenla, tiene varias entrevistas por ahí grabadas que están en YouTube. Y siento que en este libro rescato muchas de las cosas que a ella de por sí le preocupaban desde hace mucho tiempo, pero obviamente después de tanto trabajo y tanto tallereo y tanta exploración poética, su voz se ha afinado muchísimo más. Es un libro que en gran medida trata sobre la violencia, específicamente violencia contra las mujeres, pero digamos la violencia sexual, el acoso sexual, un tipo de violencia constante, pero súper física y al mismo tiempo identitaria, ¿no? O sea, más bien como la violencia física te lleva a cuestionarte ciertas cosas de la identidad. Y eso es algo con lo que Nicté ha trabajado mucho, con la parte del cuerpo y analizar cómo ciertos procesos de la vida atraviesan corporalmente. Y esto se retoma mucho aquí, pero desde tres grandes momentos, digamos. El poemario se compone de 7 partes, que son estas, pero realmente es como un viaje en tres momentos, si lo quieren ver así, o al menos para mí así fue. Es como una especie de, primero, despertar la conciencia de la corporalidad y el deseo que van súper intrínsecas. Y Nicté siempre es mucho de explorar a través del territorio y a través de las figuras que ella conoce y que la han acompañado y atravesado a través de la vida. Y yo lo veo así, digamos, porque para mí es también un poco de autobiografía o de autoexploración en este poema. Pero después, como veremos, tiene interlocuciones con otras mujeres y al grado de que apela a cualquiera que no sea ella, ¿no? Entonces, es este primer despertar y esta primera conciencia del deseo desde la infancia, digamos, y desde los momentos que a las mujeres nos marcan como niñas, ¿no? Como ese becoming of age o como ese agarrar conciencia de la edad que tienes y como en un punto de retrospectiva, ¿no? Como de memoria, como ese momento en el que una niña empieza a tener conciencia de sí misma y de su propio cuerpo, que algo ha cambiado y vas a hacer algo como ese pasar a la adultez, ¿saben? Como ser capaz de desear, pero también como objeto de deseo para otro. Para después pasar a la parte central del poema, que para mí es como la crisis o la pérdida de significado o la ruptura entre eso que creías y lo que se destruye por la violencia y hay que reconstruir en cierto momento, ¿no? Y yo creo que ese es el punto del sol negro, o sea, de ese momento del eclipse en el que está todo oscuro, porque obviamente ella habla de un eclipse solar y como que la imagen que va conduciendo todo el poemario es el eclipse de 1991 y ese momento en el que no hay sol, obviamente no hay luz, obviamente todo es oscuridad, nada se ve claro y nada es lo que parece. Ese momento como de oscuridad total y pérdida del sentido, que es lo que conocemos, versus este momento del eclipse en el que todo son sombras, nada está claro, lo conocido que es el sol arriba no está, no sabe si va a regresar. Digo, obviamente se sabe que naturalmente sí, pero esta voz poética no tiene claridad si va a ser el mismo sol que vuelve a verse, ¿no? Después de este momento como oscuro de transición. Es el momento del poema en el que hace interlocución con todas esas mujeres y hay un punto de comunión ahí de todas entendemos lo que se siente pasar por eso en mayor o menor medida en diferentes o similares situaciones, pero todas entendemos lo que es pasar por ese tipo de oscuridad y ese tipo de ruptura y ese tipo de violencia.
y finalmente el tipo de vacío que deja, ¿no? Y finalmente llegamos a la parte de la reconstrucción o la reparación del sentido, que es obvio una especie de culminación de los poemas de forma relativamente positiva, que es después de la crisis y después de tanto buscar el sentido y todas esas cosas que te afectan, volver a reconstruirte y volver a tener voluntad y volver a encontrar un sentido en la vida, ¿no? Y esa es la forma en la que termina este poemario, que creo que para mí es súper catártica y súper liberadora al mismo tiempo, porque es como, a pesar de que hay cosas malas por las que atraviesas y que duelen, está la voluntad de poder reconstruirlo y de poder volver a ver el sol, ¿no? Esta exploración lingüística es muy hábil en cuanto a sí buscar formalmente diferentes recursos y experimentar con el lenguaje, que lo hace muy rico, pero no se vuelve tan hermético que no lo puedas entender siendo una persona poco experimentada en la lectura de la poesía. Entonces va teniendo como estos diferentes motivos o estos diferentes tópicos que te van conduciendo a lo que ella te quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, al inicio, en el despertar del deseo, una imagen que es súper poderosa y súper potente para la voz poética es una fotografía, ¿no? De una niña en ropa interior, en una fotografía, como el contraste de colores abajo de un árbol, etcétera, ¿no? Como el primer momento en el que se toma esa fotografía para capturar cierto momento, ¿no? Que es el momento de tomar conciencia. Y al mismo tiempo, cuando llegamos al momento de la violencia, donde empieza la crisis, ese mismo deseo se torna el problema, ¿no? Como un arma de doble filo, porque entonces también te empiezan a objetivar desde fuera, ¿no? Y es lo que provoca la violencia. Y hay todo un como tratado respecto a lo que una es y una quiere ser versus lo que alguien más te observa de fuera, ¿no? Y te construye. Y en ese momento empiezan también las preguntas de quién provocó el asunto, explícate más porque no es claro que haya sido un acto de violencia, sino más bien tú lo provocaste. Saben, como todos estos tipos de acusaciones y prejuicios y cargas que te ponen encima en un contexto de violencia absoluto, que te hacen preguntarte si tu deseo es el mismo culpable y si ese momento en el que lo percibiste fue el mismo momento de tu perdición, ¿saben? Regreso a contraponerme a esa imagen de la niña en la fotografía, ¿saben? Pero lo veo desde fuera, o sea, ya no lo veo siendo yo esa niña, sino de cómo te acomodan para cierta fotografía y cómo te moldean para ciertas posturas. Entonces es esa como metaconciencia que, que se hace de momento tan inesperado y tan brutal en este libro, como que nunca esperas regresar a ese primer momento y confrontarte en este espejo contigo misma, pero desde fuera, para mí es brutal y es como de los momentos clave de este poemario. Siempre hay referencia a la mirada, a los espejos, a ver a través de, y eso es algo que también se conecta con los eclipses en el sentido de que el eclipse no lo puedes ver directo porque lastima, ¿no? No puedes verlo y no puedes comprender lo que está pasando. Entonces tienes que verlo mediado a través de, en este caso, pues cubetas de agua, ¿no? Como en una superficie que refleja. Y esa superficie al final, obviamente, pues no es ver la realidad tal cual, ¿no? Entonces, de repente, para entender algo, tienes que verlo reflejado a través de otra cosa, ¿no? Y ese juego que ella tiene como metafórico o de ciertas figuras retóricas contra superficies que se reflejan va a ser constante en todo el poemario, sobre todo en un poema del centro de la imagen, ¿no? Porque es un lugar justo en el que te confrontas o te miras desde diferentes perspectivas a través de los ojos o las fotografías o las cámaras de otras personas, ¿no? Y eso también es algo que no solo inspiró la creación de este poemario, sino que también inspira tu propia búsqueda del sentido, ¿no? Y ella lo dice y es muy clara en el sentido poético de hay una verdadera esencia de la poesía y no es lograr la imagen perfecta, sino intentarlo, intentar ser ese espejo de algo más grande que quizá nunca vamos a poder comprender y nunca vamos a poder plasmar en un papel, pero sí es un intento y ese intento es lo que hace a la poesía lo que es, ¿no? O sea, bella, pero también destructiva y también desoladora y también ella es parte de la poética personal de Nicté, pero obviamente el lenguaje y la poesía como un momento y una búsqueda y una herramienta práctica para la reparación del yo, ¿no? Entonces, después de esa crisis y oscuridad de búsqueda del sentido, viene obviamente la voluntad y como ese desfase de que el eclipse pasa y se vuelve a ver todo con más claridad. Obviamente no se describe en el poemario así literal, pero es como ese
ese feeling que te da haber pasado por todos esos poemas tan cargados, tan llenos de simbolismo. ¿Y cómo se regresa otra vez a la voluntad y a la reparación? Pues la verdad es obviamente a través del mismo deseo, ¿no? A través de recuperar y volver a explorar ese deseo desde ya no como algo extraño, curioso que te motiva a buscarlo y que es como en primera instancia sensorial, ¿saben? Sino como algo incómodo. Y aquí vienen a entrar muchas figuras y muchas imágenes súper vívidas, como de la miel, por ejemplo, miel pegajosa y estar casi pegada, ¿no? En este dulce de miel o en frutas demasiado maduras que son ya dulces, pero cuando las muerdes como el jugo cae, ya saben, como imágenes que no son particularmente desagradables, pero tampoco son agradables, sino que son melosamente incómodas, ¿saben? Como esta idea que sí está presente en uno de los poemas de la mosca atrapada en la miel, algo demasiado voluptuoso, tanto que te llena y hasta cierto punto te hostiga, pero es parte de volver a descubrir este deseo desde ya otro punto, ¿no? No desde, digamos, esa inocencia de no saber muy bien qué es, pero que despierta, que al principio era el deseo como yo apretando con las piernas una pelota azul, como en un sentido de juego, ¿no? Como de juego inocente, pero ese descubrimiento infantil que todos tenemos, de cuando empezamos a entender algo desde el cuerpo, versus el deseo del final, que es como súper empalagoso, súper incómodo, pero adictivo hasta cierto punto, dulce, no desagradable, pero demasiado, ¿no? Y creo que es otra vez ese volver a reconectar con la parte más elemental de una misma, ¿no? Y las imágenes ya se vuelven mucho más complejas tirando al final del poema, porque obviamente es como haber agarrado un nuevo sentido y una nueva recomposición de todo, ¿no? Y ahí es cuando entramos a la vuelta a la fotografía que yo les decía. Obviamente es poesía, pero Cynic también tiene una voz muy ensayística, de mucho diálogo, diálogo introspectivo, diálogo con alguien más, y sobre todo algo que, al menos en los poemas que yo he leído de Nick T., esta idea que no ha abandonado desde hace años de estar cargando simbólicamente y físicamente con todo el linaje de mujeres de su familia, de su pasado, de su historia, y dialogar con ellas, a veces dándoles voz propia, a veces entendiendo que todas son parte como del mismo continuum y se heredan, digamos, ciertos problemas. Y en este libro en particular, como que amarrando esas historias de violencia con la tierra, ¿no? Con el territorio, con justo esas experiencias en común de, por ejemplo, las mujeres en mi casa veíamos el eclipse, las niñas y las embarazadas, como que están todas en un mismo espacio, tanto físico como emocional, están como atadas a través de ciertas experiencias en particular. Eso es algo que no se ha perdido con los años y creo que en este poema en particular no es el foco de todo, pero está presente como un punto importante para contar esta historia de reparación y voluntad, ¿no? No todos son versos sencillos, la mayoría son poemas largos, eh, y eso es lo que lo hace tan rico, ¿no? Que la cadencia y la voz y el sonido y las rupturas y los silencios, sobre todo, tirándole a la mitad, que es la crisis y búsqueda del sentido, son súper importantes. Para mí es como un deleite leerlo en voz alta y escucharlo y jugar con el sonido y leerlo varias veces y jugar con el sonido y jugar con los silencios y las pausas, ¿saben? Y como el mismo poema te va marcando un ritmo de repente caótico y de repente profundamente desolador y solo es el sonido el que te va guiando, ¿no? Sí son libros que requieren obviamente 2, 3, 4, 5 mil lecturas para terminar de comprender la densidad y la riqueza. Se me hace muy extraño, muy curioso y también muy valiente y una apuesta política muy importante hablar de que se puede trascender esa violencia y hacerlo algo, hacer como una experiencia de valor, ¿saben? Como de valentía para darle nuevamente un sentido. Es que estoy repitiendo mucho darle sentido, pero es la verdad. Cuando algo se quiebra, ya no puedes ver las cosas igual y ya no significan lo mismo, ¿saben? Entonces todo eso, ese reconstruirte después de algo muy triste, muy violento, muy doloroso, muy melancólico, está ahí. Y también parte de la apuesta política de eso es no hacerlo a través de la desesperación, sino hacerlo a través de, again, el deseo y el gozo y el placer, que es por eso que las imágenes que yo les decía de la miel y de las frutas son ya muy intensas llegando al final del poema, porque la única forma de volver a reconstruirte también es a través del gozo, que es como una exacerbación de todos los sentidos,
desde el juego, desde el deseo, ¿no? Y el placer. Y para mí uno de los poemas, o al menos de los versos que se me quedaron como súper grabados, es ese de: las abuelas me repiten una y otra vez, no mires lo que quieres a los ojos. Nunca digas tus ariles en voz alta si quieres que se cumplan. Y yo me quedé muda, sola con mis ojos. Acercarte al deseo no es bueno y es prohibido y debes ser más recatada y menos provocativa. Esa idea se destruye totalmente para el final del poema y tienes un exceso ya de lo dulce y del deseo y de aquello que quieres y de mirarlo fijamente, ¿no? Que es precisamente no mires de cerca el eclipse, ya después a través del espejo y a través de cómo miraste y cómo hiciste sentido, ya hay ya todo es tan directo que te abruma, ¿no? Los sentidos, te empalaga los sentidos. Y es como recuperar ese gozo en el deseo, ¿no? No verlo como algo malo, como algo prohibido, como algo que no debes mirar directamente, sino verlo como lo que es, como el deseo, como parte de ti y como algo que no debería darte culpa tampoco y como algo que te puede ayudar a reparar y a trascender aquello que te hizo daño, ¿no? Ajá, entonces es realmente un poemario súper catártico, súper liberador, súper reflexivo y súper valiente de aprender a procesar el daño y la ruptura y la violencia y aprender a procesarla de una manera que no te quedes atorada en ese eclipse. Entonces, pues yo lo veo así, yo lo interpreto así. No tanto de violencia de estarla transitando, sino como en el aftermath de la violencia, ¿no? De qué forma podemos reparar todo lo que ya nos hizo tanto daño, ¿no? Entonces siento que si bien hace algunos años estábamos explorando en la literatura mexicana, y digo hace 7, 9 años, estábamos explorando la literatura mexicana, mucha, mucho pesimismo y mucho dolor, como que siento que esta es una de las primeras obras que yo he leído que es como el aftermath de ese dolor a través de la melancolía y la nostalgia, ¿no? Que implica no olvidar lo que nos pasó, no olvidar esa oscuridad, no querer racionalizarla, sino más bien sentirla desde el cuerpo, desde lo físico, desde las emociones y qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Después. Entonces, para mí esta es una obra imperdible. Puedes no entender exactamente qué te está diciendo, pero sí lo transitas, ¿saben? Lingüística, sonoramente, imaginariamente, visualmente lo transitas, lo pasas y sí terminas con una sensación de paz que para mí es valiosísima. Pero sí es un libro que siento que todos deben leer como para adentrarse también a la poesía desde un momento de dolor y de ruptura, ¿no? Desde un momento de estar perdido después de que te pasó algo muy duro y querer salir de ahí también, ¿no? Como una posición política y de valentía de decir, ya no quiero estar aquí en este lugar oscuro, quiero ver hacia adelante, ¿no? Hasta donde yo sé, este libro todavía lo pueden pedir en internet en la UNAM, yo lo pedí ahí.